Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos hoy con la quinta parte del estudio de la revelación bíblica acerca del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver lo que es la unción del Espíritu Santo, algo de lo que se habla mucho y que poco se conoce. Pero vamos precisamente a eso, a dar precisión a este término que también vamos a llevarnos varias charlas sobre este sentido. La unción del Espíritu Santo, confundida con otras cosas. Hay unos sustitutos de la unción muy frecuentes que son las emociones o los sentimientos, y pensamos que porque se grita, se baila, se canta, se danza, hay mucha unción, y eso no es un sustituto de la unción, ni se le parece. En la antigüedad era muy frecuente la unción con los aceites. La unción, ungir, significa elegir, escoger, el escogido de Dios, y se ungían con aceite los escogidos de Dios, que se derramaba sobre la cabeza de el designado una redoma o una vasija de aceite. También existía la unción cosmética para aplicar en la piel como protector, o también como fragancias, también se usaba en la ropa, en objetos, se hacía con aceite, con perfumes y con cosméticos. En ocasiones era acompañado de hierbas aromáticas. Hay varias palabras griegas de donde se toma la palabra unción, unas para significar el refrigerio físico después del baño o del lavado de la cara y de partes del cuerpo. También se ungían a los enfermos, como nos dice la palabra, que andaban los apóstoles que fueron enviados liberando a los cautivos por demonios y ungiendo a los enfermos. En Santiago, también Santiago 5:14 dice: ¿está alguno triste entre vosotros? Haga oración. ¿Está contento? Cante alabanzas. ¿Hay alguno enfermo?
lléveselo a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite. En Mateo 6, del 12 al 13 dice, y saliendo predicaban. Jesús envió a los 12 discípulos a una misión y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y ellos salieron a cumplir la tarea y predicaban a los hombres, los invitaban al arrepentimiento y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Recordamos también en la parábola del buen samaritano que este buen hombre encontró un hombre medio muerto, vendó sus heridas y derramó aceite sobre ellas. En el tiempo de Jesús se nos cuenta que a un invitado se le lavaban los pies y su cara se ungía con aceite y se le besaba, ¿sí? En Lucas capítulo 7 nos encontramos algo de esto, donde Jesús fue a visitar a un hombre llamado Simón. Y entonces, cuando llegó, una mujer que era pecadora se tiró al piso, derramó un frasco de alabastro, lo quebró y ungía sus pies con aceite y comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y entonces ya pues no se trata de contar la historia, sino de hacer ver la práctica, aunque en la historia pues este hombre critica a Jesús. Si fuera profeta sabría quién es la mujer que está haciendo todo esto con ella, pero el Señor Jesucristo le recrimina y le cuenta una parábola. Pero Jesús le dice, cuando entré, ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Era una práctica frecuente cuando llegaba el visitante y pasó con Jesús. Pero vemos que entonces la unción de este era un hecho común y era una práctica frecuente en los tiempos bíblicos, más aún en las regiones de los griegos. Pero de este acto frecuente y común, Dios tomó un simbolismo ceremonial para revestir de poder y de autoridad al escogido o al ungido, que por metonimia se le haría significar a la persona misma. El ungido, como lo dice en la profecía de las 70 semanas, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, se quitará la vida al ungido, se quitará la vida al enviado, al escogido de Dios. De la palabra creo griega, esta limita el sentido a las unciones sagradas y simbólicas. Hay una variedad de palabras que no quiero mencionarlas ahora para no ir al original griego, pero tomo esta y que es de donde vamos a tomar más el tema, a donde se centra más la Sagrada Escritura y simboliza cómo es Cristo el elegido por Dios. Entre los griegos se utilizaba mucho en asuntos seculares, pero por metonimia se refiere al Espíritu Santo. También se nos dice, hablando de el ungido o del Espíritu Santo, se le menciona el que unge, primera de Juan capítulo 2. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, primera de Juan 2:20. Entonces, en ocasiones se le llama la unción
se le llama al Espíritu Santo. En el versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción os enseña, está diciendo el Espíritu Santo os enseña. Esto es lo que es la metonimia, que es una ficción, una figura literaria para designar una persona o cosa con el nombre de otra. Al Espíritu Santo se le llama unción, ¿sí? Donde hay una relación de continuidad espacial o temporal o lógica. Se designa el efecto por la causa, por el nombre o por la causa, el efecto por la causa, el ungido, ¿sí? El Espíritu Santo, la unción, el que enseña. Vamos a mirar a tratar de dar una definición sobre la unción. La Biblia no lo define, pero nos dice en Lucas 24, nos dice en Lucas capítulo 24: quedaos en Jerusalén. Miremos Lucas 24: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. A esto es a lo que se le llama unción, ser revestidos del poder de lo alto. Lucas 24, 49: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Podríamos decir entonces que la unción es la elección de Dios a una persona para revestirla de capacidad o de poder dado por Dios mismo para ejecutar un encargo ordenado por Dios. Sí, repito, es la elección de Dios a una persona para revestirla de capacidad o de poder o de autoridad dada por el mismo Dios para ejecutar un encargo ordenado también por Dios. Algunos tratadistas, algunos escritores afirman que es ungido solo aquel que es creyente. Solamente se menciona como ungido al que es creyente, pero bíblicamente podemos decir que no es esto muy preciso, porque el Isaías 45 llama a Ciro mi ungido, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual, y en otra ocasión le llama mi pastor, él hará todo lo que yo le ordenare, ¿sí? Entonces, a Ciro mi ungido, Isaías 45, mi ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y sigue diciendo pues mucho hermosura. Esto provoca leerlo todo porque es demasiado hermoso. Yo iré delante de ti y enderezaré todo lo que se ha torcido, quitaré todos los obstáculos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Por amor de mi siervo Jacob y de mi escogido te llamé, te puse nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Versículo 4. Versículo 45, 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Este fue un rey pagano de Siria y Dios lo llama mi ungido. Lo llama aún mi pastor en el capítulo anterior. Entonces, no es siempre ungido el que es creyente. Tenemos el caso muy particular y bíblicamente comprobado con esta lectura que Dios escoge a quien quiere. La unción sagrada consiste en dedicar una persona
o un objeto a Dios derramando aceite sobre ella. En ocasiones se designa el poder como unción, como se los he dicho, el poder como unción. Veamos su significado. Mediante la unción, el ungido era apartado para Dios. Se ungió a los sacerdotes. En Éxodo 29 vemos cómo se ungieron los sacerdotes y se designaron de esta manera. Leamos desde el versículo 4 para no hacer la lectura muy extensa. Y llevarás, 29:4 de Éxodo, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del éfod, el éfod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del éfod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Esta fue la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, como en el Antiguo Testamento los tres ministerios fueron, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, piénsalo por un momento, cuáles fueron los tres ministerios y cuáles fueron las personas que se ungieron. Ya mencionamos los sacerdotes, también se ungieron, y el ministerio de los reyes y también el ministerio de los profetas. A los reyes también se les ungía, y como vemos en la unción del primer rey de Israel, fue Samuel a ungir a ese primer rey de Israel cuando dijeron: ya no queremos que nos gobierne más un juez, queremos que nos gobierne un rey como todos los pueblos. Querían hacer lo que los pueblos dijeran cuando Dios quería que fuera un pueblo diferente a los demás pueblos. Nos dice en 1 Samuel 10:1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? La unción era un llamamiento de Dios, escogido por Dios. Ungido es decir, lo hemos dicho, lo repito, revestido de poder y de autoridad de Dios para ejecutar una labor, una tarea o un cargo. ¿No te ha ungido Dios como rey de Israel? Entonces vemos también cómo fue ungido este rey. Fue desechado. Este rey, ahí vamos a ver más adelante que la unción tenía que permanecer, pero para permanecer tenemos que buscar la comunión con Dios. Ya vimos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo no se quedaba permanentemente en una persona, a excepción de unos casos muy especiales, y vimos cómo el Espíritu Santo posteriormente se alejó de este hombre Saúl porque cometió grandes disparates. Dios le dijo entonces, por grandes errores que cometió, vamos a volver sobre Saúl ahorita, pero cometió errores, se descuidó de Dios, descuidó la comunión, fue desechado. Y Dios le dijo a Samuel que llevara su cuerno porque lo enviaría a Belén, a la casa de Isaí. Allí Dios dijo: allí me he provisto de un nuevo rey. Y entonces cuando entró, le dijo a Isaí que había venido a ungir, y es cierto,
de los hijos de sus hijos al nuevo rey de Israel. Entonces Isaí mandó llamar al primero y vino Eliab, y entra un hombre fortachón, ungido y bien bonito, un jayán, como dirían las abuelas, y dice: Samuel, indiscutiblemente este tiene que ser el ungido de Jehová. Y ahí vienen las famosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, para que no nos dejemos impresionar por lo que tenemos delante de nuestros ojos. Nosotros escogemos lo que nos agrada a los ojos, y Jehová le dijo a Samuel: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mi amado, no te dejes impresionar por la belleza. Sí, engañosa es la gracia y vana la hermosura, dice Proverbios 31, finalizando. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hay gente con mucha gracia, mucho garbo, con muy bonita presentación, pero como dijo Jesús a los escribas y fariseos, sepulcros blanqueados. Ojo con eso, no te dejes impresionar. Y entonces le dijo: no hay más, llama pues entonces. Y entonces llamó después a Isaí, llamó a Abinadab, y pasó, y tampoco a este escogido el Señor. Luego hizo pasar a otro de los hijos llamado Sama, y dijo: tampoco es este. Después a otro, y estos son todos. Dijo: no, aún queda uno. Aún observa que ni siquiera Isaí había pensado en él. El ungido de Dios, el escogido por Dios de manera soberana, nada tiene que ver con apariencias. El pequeño, el desechado, el que cuidaba después, el mayor lo desprecia. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando va a la guerra y cuando va a enfrentarse le toca enfrentarse con Saúl, él no iba a eso, fue a ver cómo estaban los hermanos y a llevarle los alimentos, y el hermano mayor lo despreció. ¿Por qué no estás cuidando las ovejas de nuestro padre? Y fue cuando se enfrentó al despreciado, no solo por Isaí, sino por los hermanos y los que se burlaron de él. Ese fue el que derrotó al gigante. Bueno, entonces vemos también la unción. Cuando entró David, este es, y entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahí estuvo el espíritu de Jehová siempre con David. Entre los casos especiales donde el Espíritu Santo se quedaba con la persona. Recuerda que cuando pegó con Betsabé, este hombre tenía un gran dolor y decía: vuélveme el gozo de tu salvación. Había pensado que lo había perdido todo al romper la comunión, como también escribe el Salmo 32, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Pero después, como no confesó su pecado, se volvió reseco. Pero dije: confesaré a Jehová mis transgresiones, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahí es donde escribe esos dos salmos, el ungido de Jehová. En Primera de Reyes nos encontramos la unción de los profetas de nuestro Dios. Entonces vimos la unción de los sacerdotes, la unción de los reyes. Y en Primera de Reyes capítulo 16, versículo 19, capítulo 19, 16. Desde el 15 leamos: y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino, por el camino de Damasco, allí llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nisi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola
ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le dijo Dios al profeta Elías, ve, y entonces vas a ungir al rey de Siria, vas a ungir al rey de Israel, y de paso también unges a tu sucesor. Entonces vemos que la unción, ellos no entraban en el oficio sin antes ser ungidos. Y la unción era un acto ceremonial tomado de un acto cotidiano de derramar el aceite cosmético o de perfume o refrescante o embellecedor o protector contra los rayos del sol. De ese acto común convirtió Dios un acto ceremonial para simbolizar al escogido de Dios. Y Dios escogió a reyes, escogió a sacerdotes, escogió a profetas. Vemos también que había el caso donde se ungían objetos. Es el caso de Génesis 28, cuando Jacob toma el aceite, él va a Berseba, de Berseba, y fue a Harán, y llegó a un lugar y durmió allí y organizó su cama y puso una piedra por cabecera, se acostó en el lugar y allí se durmió y tuvo un sueño que había recuerda una escalera que iba de la tierra al cielo, y ángeles subían y descendían por ella. Y Jehová le dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mi amado, como ocurrió con Jacob, el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Estás atravesando por dificultades, donde quiera que Dios te envíe, te lleve. El viento sopla donde quieres, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es el que es guiado por el Espíritu Santo. Hoy estamos aquí, mañana el Señor nos lleva a otro lugar. Hoy estamos en dificultades, pero el Señor nos levanta, porque el Señor, como a Jacob le dijo, no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Como le dijo a Abraham, te bendeciré y de cierto te multiplicaré en gran manera. Él tuvo miedo, y entonces cuando se levantó en la mañana, tomó la piedra que había puesto por cabecera, la alzó por señal y derramó en ella aceite. Encima de la piedra derramó el aceite y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el lugar de ese sitio donde este hombre durmió, tuvo el sueño y recibió la gran promesa de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, y soy tu Dios, Jacob. Te daré gran descendencia y te extenderás al oriente, al occidente, al norte, al sur, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mi amado que me escuchas, Dios te va a bendecir. Tenlo por cierto, porque lo dice Primera de Pedro 3:9, que Dios nos llamó y nos escogió para darnos bendición. Entonces, la unción funcionaba sobre lugares, sobre cosas, pero esencialmente sobre personas, como lo vimos sobre los sacerdotes, como los levitas fueron escogidos para desempeñar su función sacerdotal, y fueron revestidos de autoridad y de poder para el desempeño de su cargo. Los vistió con unas vestiduras especiales y se derramó el aceite de la santa unción sobre ellos. Esto del aceite de la santa unción lo vamos a ver en la próxima charla, porque hoy no nos da el tiempo. Ungió los reyes, como
Saúl tomó una redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl, y le besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de tu pueblo? Y era un simple campesino, un sencillo campesino. ¿Y a dónde lo llevó Dios? Lo llevó a que fuese el rey del pueblo más importante de la tierra, que habita en la mitad de la tierra, como lo dice Ezequiel 38:12. Vamos a una ciudad que habita sin murallas en el centro de la tierra. Este hombre fue desechado posteriormente porque desatendió la relación con Dios. Luego Dios va y le dice al mismo profeta Saúl: ve con aceite a la casa de Isaí, porque de ahí me he provisto para rey. Entró y vio: tráeme a tus hijos. Entró el más grande, muy bonito, muy hermoso, un jayán musculoso, y se impresionó y dijo: este es. Y Dios le dijo: no, ese no es. Ese no es. No te dejes impresionar por lo que ves delante de ti. El hombre mira lo que tiene delante de los ojos, pero Jehová mira el corazón. Pidámosle a Dios que nos deje ver al interior del corazón de las personas y no a su hermosura externa, la misma que se deteriora con el paso de los años. Y vimos la unción de los profetas, sacerdotes, reyes y profetas. Estos hombres fueron escogidos por Dios y para Dios. Ellos no se escogieron a sí mismos. Y líbrate, escápate cuando un hombre te llame para ponerte en un lugar de honra. Dios nos libre. En alguna ocasión alguien me llamó: quiero que vuelvas a nuestra iglesia porque está en decadencia, y entonces dijo: voy a estar orando por eso. Al tiempo le dije: sí, voy a ir. Y el hombre me dijo: oh, maravilloso, ahora sí se va a levantar esta iglesia. Estábamos hablando por teléfono, agaché mi cabeza, hice una oración, colgué el teléfono y me fui personalmente y le dije: sí pensaba venir, pero ya no vengo para acá. ¿Por qué me dijiste que sí? Porque si ustedes están pensando que una iglesia puede descansar sobre los hombros de un hombre y crecer porque un hombre llega, esa iglesia está llamada a la ruina. La iglesia está puesta sobre la roca, y el crecimiento lo da el Espíritu Santo y no hombre alguno. Y si la quieren poner en los hombros de un hombre, no será en los míos. Ellos fueron estos hombres que vimos, como Moisés, como Isaac, Abraham, como Jacob, como reyes, como sacerdotes, como profetas. Fueron escogidos por Dios y para Dios. Ellos no se escogieron a sí mismos. Recuerda como le dice Dios a Josué, porque ya había muerto Moisés: Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, porque tú repartirás esta tierra por heredad. Levántate, que el día que Dios te diga levántate, no tardes en hacerlo. Es Dios el que te está diciendo ahora: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Hay una guerra sobre el planeta, hay una guerra en nuestro país. Pongámonos de rodillas, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Y que el diablo sepa que tenemos la autoridad que viene de lo alto. Como Dios ungió con poder de lo alto a Jesús, y anduvo haciendo bienes y sanando enfermos por donde quiera que iba, dice la Sagrada Escritura. Tenemos que decirle a Satanás y a sus huestes espirituales que quite sus garras inmundas de Colombia y de nuestra América, porque esta es tierra de nuestro Señor Jesucristo, como le dijo a Josué: todo lo que pise la planta de tu pie, tuyo serás. Estos varones fueron apartados, fueron consagrados para Dios, y el aceite fue derramado para señal de su consagración, y fueron apartados, fueron completamente transformados, como lo dice también en Primera de Samuel, cuando es ungido Saúl. Dios le dice a Samuel que habría de ser transformado, habría de ser mudado,
en otro hombre. Irás y te encontrarás con 3 hombres que suben en Betel llevando 1 o 3 cabritos, y le cuenta qué es lo que se va a encontrar. Después llegarás al collado y entonces cuando se encontró con ellos, nos dice la Escritura que el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, somos transformados en otra persona completamente diferente. Es un proceso, eso se verá en la medida del proceso y de la humillación delante de nuestro Dios, de la rendición que tenemos ante nuestro Dios. Miremos ahora que la unción es investidura de poder y de autoridad. Fue la unción la que dio autoridad a David y el poder para derrotar a Goliat. Fue la unción del Santo de Dios la que le dio el poder para derrotarlo con una sola piedra, un hombre que tenía una armadura supremamente pesada. Cuando Saúl le quiso poner la armadura a David, no podía ni con la espada, pero con una sola piedra, porque tenía la autoridad del Santo Dios. Fue la unción también la que le dio la autoridad a Josué para suceder a Moisés. Recuerda que te lo acabo de decir: levántate, tú vas a repartir esta tierra. Él fue el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel. Sí, como vimos en Deuteronomio 33, versículo 14, fue escogido, allí fue ungido. ¿Cómo fue escogido? Nos dice que fue escogido, Deuteronomio 33, 14, con los más escogidos del fruto de la tierra, y llamó a Josué y lo ungió y le dijo: ven, porque voy a darle la autoridad para que él introduzca el pueblo a la tierra de Israel, él a la tierra de Canaán, mi pueblo Israel. Entonces nos dice que la Escritura que fue la unción la que dio poder a Gedeón para derrotar a 135,000 soldados de un ejército de los madianitas con solo 300 soldados. Observa esto: 300 soldados contra 135,000, una barbaridad, un asombro. Y Dios le dice, recuerda en Jueces 6:14, ve con esta tu fuerza. También le hizo mucha repulsa: vas, varón esforzado y valiente. Y el hombre le hizo toda la repulsa. Pero recuerda que nos dice en Romanos 4:17 que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Era un cobarde y Dios le dijo: Gedeón, varón esforzado y valiente. Era un cobarde, pero ¿a dónde lo llevó? A ser un varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Por la unción del Santo. Entonces estamos entendiendo que la unción es un revestimiento de poder y de autoridad de lo alto. No temas, porque la izquierda no se tomará a Colombia. Postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Dios, y el malo y sus secuaces tienen que retroceder. Es Dios quien unge a los creyentes del Nuevo Testamento. Dios toma a los creyentes en el Nuevo Testamento también. No solamente ocurrió en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Es la unción de lo alto la que viene sobre los escogidos de Dios, como lo dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Quién nos ha escogido? Dios. ¿Quién nos ha ungido? Nos ha ungido con el Espíritu Santo, que son las arras, es decir, la cláusula de que no se retractará del sello de salvación que ha puesto en nuestros corazones.
las arras de nuestra herencia, como también lo dice en Efesios 1, 13 y 14. Dios también ungió a Jesús, nos dice la palabra en Hechos 10, 38. Dios ungió a Jesús con poder, y por eso Jesús estuvo haciendo bien, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Observa que entonces la unción se hacía simbólicamente con el aceite de la Santa Unción, que lo vamos a mirar en la charla siguiente. El aceite de la Santa Unción, toda su composición y su significado. Y allí fueron ungidos con ese aceite, pero en el nuevo pacto también nos dice Santiago que le unja con aceite, porque la oración eficaz del justo puede mucho. En el Santiago 5:13 y siguiente: está alguno triste, haga oración; está contento, cante alabanzas; está alguno enfermo, llévelo donde los ancianos, para que oren por él, ungiéndole con aceite. La oración eficaz del justo puede mucho. Jesús, entonces el aceite, vemos que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, porque Jesús fue ungido con aceite. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y así Jesús pudo estar haciendo milagros. Aún siendo el Hijo de Dios, necesitó de la unción del Espíritu Santo. Y finalmente vamos a ver que una genuina unción produce un genuino fruto cuando hay obediencia. Repito, una genuina unción produce un genuino fruto cuando hay obediencia. Vimos que Saúl fue ungido por Samuel genuinamente, y cómo fue mudado en otro hombre y profetizó, pero él anduvo en rebelión y fue desechado para con Dios, como lo dice, recuerda y revisa 1 Samuel 15, y pues nos dice por allá en el 22 y 23 que como el pecado de la hechicería es la rebelión, y fue desechado, y le dice Dios que su reinado habría de ser entregado a un prójimo mejor que tú, le dice, porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos e idolatría la obstinación, obstinado y rebelde, estás en pecado como si fuera de adivinación. Por tanto, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces fue desechado. En Segunda de Crónicas, lo digo brevemente porque se nos acaba el tiempo, en el capítulo 14 y en el capítulo 16 nos encontramos la historia de un rey llamado Asa. Él hizo lo bueno delante de Dios, y vino Sera, el rey etíope, salió en su contra con un ejército de 1.300.000 soldados, y Asa se humilló delante de Dios, y él hace una oración hermosa y le dice Asa a Dios que para él no hay ninguna dificultad en salvar con pocos o con muchos. Clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa. 35 años después viene el rey de Israel en el capítulo 16 contra el rey Basa, contra Asa, rey de Israel. Son parecidos los nombres, pero lee para que comprendas bien esta historia. Capítulo 14, el rey se humilla delante de Dios y es librado de un ejército grande.
capítulo 16 viene un ejército pequeño en contra de él y él va y hace una alianza con Ben-Hadad, rey de Siria, y le entrega un dineral, le dice: hagamos alianza como la tuviste con mi padre. Y ahí se le volvió el hombre con la platica y lo dejó y le dice: has hecho tontamente haciendo esto, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar poder en favor de los que tienen corazón perfecto delante de Dios. Has hecho locamente, y se enojó el Señor. Entonces, si hay una unción genuina de parte de nuestro Dios, habrá frutos genuinos. Pero si nosotros buscamos la comunión con nuestro Dios, como es el caso que está en el Salmo 72, para terminar, estos hombres recibieron la unción, empezaron llevando fruto, pero después fueron desechados porque desecharon la comunión y la intimidad con Dios. En el Salmo 72, un salmo escrito por David para Salomón, pero que tiene pleno cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, y tiene pleno cumplimiento con Jesucristo y contigo, mi amado, que me escuchas. Y dice el Salmo: oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará. El elegido, el ungido de Dios, juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Dios te pide que procedas con justicia. Dios lo hará. Todos los juicios han sido entregados por el Padre al Hijo. Juan 5:22. Y un designado por Dios habrá de hacer esto, porque Salmo 72, 12 al 14, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será poderosa ante sus ojos. Amado que me escuchas, si no eres un favorecedor del pobre, del menesteroso, de la viuda o del huérfano, haz justicia con tu corazón, ríndete a Él, dile: Señor, necesito ser mudado en otro hombre, quita de mí el orgullo, la prepotencia y la vanidad, y hazme un hombre compasivo, misericordioso, noble, amoroso. Quiero vivir para la gloria de Dios. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Úsame para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias, Señor, por enseñarnos que debemos buscar la unción, el revestimiento de lo alto, como fue revestido nuestro Señor Jesucristo, y estuvo haciendo bien y sanando enfermos y liberando a los cautivos del demonio por donde quiera que iba. Amado Salvador, así como ungiste a reyes, a sacerdotes y profetas, Señor, hoy unges al que viene en arrepentimiento. A ti te entrega mi vida. Úngenos con tu presencia, con tu poder, con tu Santo Espíritu y con la transformación de nuestra vida. Tu Santo Espíritu esté con nosotros, dándonos la autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre las enfermedades, y llevando amor, justicia y compasión al menesteroso, y que cuidemos la comunión contigo. Recibe toda la adoración. Bendice nuestros gobernantes, los que están en eminencia. Señor, bendice también los alzados en armas, terroristas, ladrones, bandidos, prostitutas, narcotraficantes, ateos y a todos los que tienen un credo distinto. En especial oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.